Hola a todos, bienvenidos a la segunda sesión virtual de la clase de Literatura 2. Estamos trabajando el tema de ensayo académico. Espero que estén bien, que sigan quedándose en casa. La sesión pasada abordamos los términos clave: ensayo, tema, tesis y proposición. El día de hoy vamos a hablar de los siguientes términos clave, que son argumento y ejemplo. Vamos a iniciar con el término argumento. Cuando hablamos de un argumento, hablamos de un conjunto de razones o premisas y las conclusiones que nos permiten justificar o defender una tesis. Hablando específicamente en el ámbito del ensayo académico, diremos que estamos formando un argumento y para hacerlo responderemos a la pregunta de ¿en qué me baso para sostener esta tesis? Ahora, me gustaría que quedara algo claro. Si bien hay muchas formas de hacer un ensayo y de elaborarlo, estamos hablando de un ensayo académico. Necesitamos que un ensayo académico tenga una tesis y una argumentación. No solamente se trata de dar nuestros juicios o lo que nosotros creemos. Necesitamos presentar argumentos o razones que nos permitan decir que lo que queremos defender de hecho es eso. Para hacerlo, hay muchas formas de hacerlo, hay muchos tipos de argumentos, pero nos vamos a centrar en la forma que considero es más sencilla y más fácil de aprender. Este tipo o esta forma es lo que llamamos el silogismo hipotético. Cuando hablo del silogismo hipotético y de su forma, me refiero a la siguiente. Esta es la estructura del silogismo hipotético. Antes de que se estresen y se espanten por esto, les voy a explicar y les voy a pedir que se centren en esta parte del pizarrón. Cuando ustedes empezaron a aprender matemáticas, les enseñaron la forma de la adición. Les explicaron qué es una adición o una suma. Y aunque ustedes a lo mejor en ese momento no se dieron cuenta, todas las sumas o todas las adiciones siguen esta estructura o esta forma. Lo que estamos diciendo es que siempre que nosotros veamos una operación de esta forma, sabemos que siempre vamos a estar hablando de una adición o de una suma. Siempre que nosotros veamos el signo de más y el signo de igual, podemos decir que estamos hablando de una suma. Esto significa que estas, la letra X, la Y y la Z, son variables. Eso significa que puede variar o que el contenido que uno ponga en ellas puede variar, pero la forma sigue siendo la misma. Esta es clase de literatura, no de matemáticas. Les va a ayudar, lo prometo. Yo puedo poner aquí 2, puedo poner 3 y hacer lo siguiente. 2 más 3 es igual a 5. No importa el contenido que yo ponga en estas letras, la forma en cómo la operación va a actuar siempre va a ser la misma, porque es una forma, es una estructura. Sucede lo mismo con la resta, con la multiplicación y con la división. De manera similar a como una adición tiene una estructura o tiene una forma, los argumentos también lo tienen. En el caso específico del argumento que vamos a trabajar hoy, estamos hablando de la estructura del silogismo hipotético. Esto significa que toda vez que nuestro argumento siga esta estructura particular, va a ser considerado un argumento válido. Vamos a ponerle un poco de contenido para que esto quede claro. Antes de iniciar con esa parte, me gustaría dejar algunas cosas claras. Esta primera parte de aquí, que está señalada con el número 1, en lógica le llamamos premisa, o le podríamos decir premisa 1. Esta segunda de aquí, que está marcada con el número 2, sería evidentemente la premisa 2. Este dibujito de aquí, que ustedes ven que son 3 puntos en forma de triángulo, en lógica se lee como por lo tanto. Lo que nos indica es que esta oración o esta proposición que está en esta parte de aquí es la conclusión de estas dos premisas. Si recordamos a la definición del argumento que di al inicio del video, decíamos que un argumento es un conjunto de razones o de premisas y de conclusiones marcadas por el por lo tanto, que nos permiten apoyar o justificar la tesis que queremos defender.
Ahora sí, vamos a hablar de cómo esto nos ayuda a crear un argumento. Si revisamos la estructura del silogismo hipotético, nos daremos cuenta de lo siguiente. Fíjense por favor en los colores que no son fortuitos. El 1 y el 2 nos indican que estamos hablando de premisas, los 3 puntos en forma de triángulo nos indican que esta parte del argumento es la conclusión. La P es nuestro término inicial y si se fijan bien hay una parte de este argumento o de esta estructura que es la misma, es la letra Q o la variable Q. Esto quiere decir que es un término medio que nos permite hacer una transición en nuestro argumento. Si se fijan, en la conclusión ya no tenemos que decir este término que nos permite ligar la premisa 1 y la premisa 2, sino que pasamos, gracias a este término, de P a R. Esto va a cobrar más sentido cuando le pongamos contenido. Yo puedo decir en la primera premisa, si pongo atención al video, entonces entenderé los conceptos. Esa es nuestra primera premisa. Lo único que hice fue poner contenido a esta parte que tenemos acá. Es como la suma. Nuestra segunda premisa, entonces, debería de iniciar con el mismo término que sería Q, que es la parte de naranja. Si entiendo los conceptos, entonces podré escribir un buen ensayo. Si entiendo los conceptos, es Q, R, la flecha o el condicional se lee como entonces, y la siguiente que es R, la leemos como podré escribir un buen ensayo. Por lo tanto, que son los 3 puntitos cafés de aquí, y entonces ponemos P, que es la primera parte, este es mi argumento. Por lo tanto, si pongo atención al video, entonces podré escribir un buen ensayo. Esta estructura del silogismo hipotético lo que nos permite hacer es dar razones o premisas que me permiten justificar una tesis. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando y yo te digo, no, es que si pones atención al video, entonces vas a escribir un buen ensayo. Y ustedes me dicen, no, Miss, ¿pero por qué? Y yo te digo, porque si pones atención al video, entonces entiendes los conceptos. Si entiendes los conceptos, entonces puedes escribir un buen ensayo. Por lo tanto, si pones atención al video, entonces podrás escribir un buen ensayo. Esto es la argumentación. Fíjense cómo es distinto solamente emitir un juicio o una opinión a presentar las razones que me permitan llegar a dicha conclusión. Eso es un argumento, dar razones que te permitan justificar. Vamos a pensar en otro ejemplo en el que a lo mejor es un poco más sencillo identificar la estructura del silogismo hipotético. Analicemos este ejemplo de aquí. Si subo algo gracioso a TikTok, entonces se hará viral. Si se hace viral, entonces me hago famosa. Por lo tanto, si subo algo gracioso a TikTok, entonces me haré famosa. Este argumento de aquí sigue la estructura del silogismo hipotético. Vamos a ver y a identificar los términos. Esta primera parte de aquí, si subo algo gracioso a TikTok, es P, es nuestro primer condicional. El entonces es la flechita verde que vemos aquí. Si P, entonces Q. Esto de aquí es la letra Q. Si subo algo gracioso a TikTok, entonces se hará viral. Sabemos por la estructura del silogismo hipotético entonces que el siguiente término o nuestra siguiente premisa tiene que iniciar con el último término de la premisa anterior. En este sentido, si se hace viral es la letra Q. Entonces, me hago famoso, que es R. Por lo tanto, mi conclusión, si subo algo gracioso a TikTok, entonces me haré famoso. Fíjense cómo este argumento que está conformado o está construido por 2 premisas y una conclusión, me permite sostener y defender que si subo algo gracioso a TikTok, entonces me haré famosa. Este argumento de aquí, como pueden ver, sigue la forma de la estructura del silogismo hipotético. Entonces, podemos decir que este argumento es un silogismo hipotético. A lo mejor este otro ejemplo ayuda a comprender un poco más. Supongamos que este es de hecho un ejemplo y que no sucede. Si no silencio mi micrófono al entrar a la sesión de literatura, entonces la Miss va a escuchar cuando me regañe.
Si la Miss escucha cuando me regañen, entonces se va a burlar de mí. Por lo tanto, si no silencio mi micrófono al entrar a la sesión de literatura 2, entonces la Miss se va a burlar de mí. Que es un claro ejemplo de lo que denominamos el silogismo hipotético. Esta primera parte es P, todo esto. Fíjense que puede ser como tan extenso como uno quiera. La Miss va a escuchar cuando me regañen. Si la Miss escucha cuando me regañen, entonces se va a burlar de mí. Y terminamos con esto. Fíjense que son los mismos términos y que no hay nada nuevo en la conclusión que no esté en las premisas. Es decir, todo lo que está en las premisas está de alguna manera contenido en la conclusión, pero no hay nada en la conclusión que no esté antes en las premisas. Esta es la estructura del silogismo hipotético. Ahora vamos a hablar del siguiente término clave, que es el término de ejemplo. El ejemplo son los casos concretos, o más bien, el caso concreto que nos permite mostrar la plausibilidad de los argumentos que nosotros dimos. Cuando nosotros pensamos en un ejemplo que nos permita decir, es que esta razón que yo estoy dando es plausible, el ejemplo lo que nos permite hacer es justamente eso, dar como la evidencia de decir, han pasado estos casos en los que se muestra que esta razón que yo brindé, de hecho, ocurre de esa manera. La pregunta a la que respondemos al brindar un ejemplo o cuando lo pensamos es la siguiente. ¿Puedo brindar un ejemplo de ese argumento, del argumento que yo di anteriormente? Pensemos o recordemos el caso del argumento que yo brindé. Si pongo atención al video, entonces entenderé los conceptos. Si entiendo los conceptos, entonces podré escribir un buen ensayo. Por lo tanto, si pongo atención al video, entonces podré escribir un buen ensayo. Ese es mi argumento o mi silogismo hipotético. Si yo quisiera brindar un ejemplo, el ejemplo siempre tiene que tener relación con el argumento que yo brindé. En ese sentido, el argumento que yo acabo de brindar necesitaría un ejemplo como el siguiente. Yo podría brindar este ejemplo para mostrar que el argumento que yo di anteriormente es plausible y podría decir, Cristian prestó atención al video y sacó 10 en su ensayo. Fíjense que no es preciso que el ejemplo siga la misma estructura que el argumento, pues el objetivo no es argumentar ni brindar razones, sino más bien mostrar evidencia o casos que nos permitan decir que el argumento que nosotros dimos es plausible. Es decir, es plausible porque ha sucedido antes. Si recordamos los ejemplos anteriores, por ejemplo, el de TikTok, si subo algo gracioso a TikTok, entonces se hará viral. Si se hace viral, entonces me haré famosa. Por lo tanto, si subo algo gracioso a TikTok, entonces me haré famosa. A lo mejor puedo decir, Erika Buenfil subió un video gracioso a TikTok y por lo tanto se hizo famosa. A lo mejor algunos de ustedes no sabían quién era Erika Buenfil. Listo, se hizo famosa gracias a eso. Recapitulando, los términos que abordamos en la sesión de hoy, en la segunda sesión virtual de la clase, fueron los términos de argumento y de ejemplo. Cuando hablamos de argumento, hablamos de una serie de razones o de premisas y conclusiones que nos permiten defender y justificar una tesis. Cuando hablamos del argumento, hablamos de un tipo específico o de una forma específica de argumentar, que es en la que nos vamos a centrar, a la que se conoce como silogismo hipotético. Dijimos que el silogismo hipotético tiene la siguiente forma. Dijimos que el silogismo hipotético está conformado por premisas, que son estas dos, y por una conclusión que está marcada por estos tres puntitos en forma de triángulo. Ahora bien, es importante que ustedes sepan que este argumento no tiene que ser solamente de dos premisas. También es válida la siguiente opción. P entonces Q, Q entonces R, R entonces S, S entonces T. Por lo tanto, P entonces T. Esta forma, y ustedes pueden poner tantas letras o tantas premisas como sean necesarias, también es válido. Siempre que ustedes sigan esta forma. Fíjense cómo está el mismo término, cómo aquí está el mismo término y cómo aquí está el mismo término. Este también es válido y lo mismo con las siguientes. Esto es respecto al silogismo hipotético. Esta es la forma que vamos a seguir en la que estas son premisas, esta es la conclusión. Y también hablamos del ejemplo.
Dijimos que el ejemplo es la evidencia que nos permite mostrar la plausibilidad del argumento dado y no sigue esta estructura. Algo que también quiero que quede claro es que si yo brindo el argumento 1, voy a dar un ejemplo de ese argumento. Si yo brindo otro argumento, voy a dar un ejemplo de ese argumento. Es decir, el ejemplo siempre es en respuesta directa al argumento que brindo. Esto ha sido todo por nuestra sesión de hoy. Espero que haya quedado claro. Recuerden que si algo de esto no fue del todo claro o si tienen dudas o quieren discutir y hablar un poco más al respecto, siempre pueden unirse a la sesión virtual dependiendo del grupo en el que estén. En la siguiente sesión ya entraremos un poquito más a lo que es el ensayo académico. Por favor, quédense en casa. Bye.